Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querido Pedro. Yo decía en mi editorial que vos vas a hablar, hay que prestarle atención al Congreso por el rol vital que tiene en la democracia, teniendo en cuenta que ya le frenó el avance de la oposición respecto a la jubilación, o sea, le blindaron el DNU de Milei. Están ahora viendo qué va a hacer el gobierno con el aumento a las universidades, el financiamiento educativo. Si hay un nuevo veto, el Congreso va a jugar un rol importante y el Congreso va a discutir el presupuesto 2025 que tiene muchas aristas. Así es, Pedro. La centralidad de la política desde hace un mes pasa por el Congreso, lo que quiere decir que ha vuelto a la política, ¿no? Desde ese mes hacia atrás, la centralidad estaba puesta en Comodoro Pi y los varios escándalos de Alberto Fernández, ¿no? Ahora la centralidad vuelve al Congreso, vuelve la política, y la política es el gran déficit personal de Javier Milei. Es decir, Javier Milei se reivindica, ha dicho que además está orgulloso de ser el primer presidente economista, no es un presidente político, hasta el punto que organizó una reunión interpretada como un festejo para celebrar el veto de que no va a recomponer los haberes de los jubilados. O sea, vos podés estar... Esto es una democracia. Hay razones para estar de acuerdo con el veto o razones para estar en contra. Lo que definitivamente no puede haber es un festejo de haber tenido que tranchar esa ley. Es decir, aún los que votan a favor del veto no están diciendo no están diciendo que es injusto mejorar la jubilación, están diciendo que no se puede en este momento. Entonces, que lo que siga sea el presidente declarando héroes a los que han votado este veto e invitarle a una comida en Olivos realmente muestra que la política no es el fuerte del presidente economista. Habiendo conseguido 87 votos de diputados, Milei consigue, el día que queda firme en diputado el veto contra la movilidad jubilatoria, 4 votos más que los que necesitaba para que el veto quedara firme. Pero ese número es un número voluble, es decir, porque vos a las leyes las insistís o a los vetos los deja firmes con los 2/3 de los presentes. De modo que, ¿no?, hay diputados que han votado ausentándose, hay diputados que han votado absteniéndose. Si los que se abstenían votaban de otra manera, el número cambiaba. Si los ausentes estaban presentes, el número variaba. Lo que viene ahora es la ley de financiamiento universitario. Ahí lo que tenemos que recordar es que, por acuerdo de Milei y del kirchnerismo, de Milei y de Massa, el año pasado, a fines del año pasado, cuando ellos dos pasan al balotaje, no aprobamos el presupuesto 2024 para la Argentina. Porque ellos dicen, che, cada uno de nosotros tiene un proyecto de país distinto, permítanos elegir un presidente de la nación y que ese presente su proyecto de presupuesto. Así que el 1 de enero el presupuesto de 2023 quedó prorrogado con las mismas partidas de ese momento, pero con una inflación del 211% encima. Ahí es cuando las universidades amenazan con cerrar, Buenos Aires amenaza con clausurar el hospital de clínicas, que es mucho más que un servicio universitario, un servicio a la comunidad. Y Milei enfrenta la primera verdadera marcha multitudinaria, espontánea y genuina en la Argentina. Son millones de argentinos saliendo a las calles en defensa de la universidad. Milei primero no lo entiende, postea esa foto de un león con una taza de café que decía lágrimas de zurdo, después entiende tarde, porque para la política tiene digestión lenta, y le abre el grifo a las universidades, ¿no? Le suelta financiamiento. El tema del financiamiento universitario es una moneda que tiene dos caras. Una cara tiene claramente excesos, sí lo sabremos los tucumanos. Está
ventilándose en los tribunales federales con sede en Tucumán, nada más ni nada menos que el caso de los fondos de la universidad durante la gestión de Cerizola que provenían de IMAD, ¿no? Es decir, con lo cual tienen que ser auditadas las universidades y de manera muy estricta, como en todo el gasto público. El proyecto que acaba de dejar cuya sanción ha completado el Senado de la Nación, establece eso, Pedro, ¿no? Dice, señores, ustedes básicamente van a tener que, lisa y llanamente, auditar el gasto a través de Auditoría General de la Nación. Pero también establece que en adelante los fondos de la universidad se van a ajustar por inflación. A diciembre del año pasado. Costo fiscal, Pedro, 780.000 millones de pesos. Suena un número grueso, sí, pero es solo el 0,14 del PBI argentino. Y entonces ahí es donde la política entra en escena. La universidad es un valor para los argentinos, ¿no? Es decir, la escuela es la gran fábrica de nacionalidad, ¿no? Sarmiento, la generación del 37, los padres fundadores de la Argentina, a partir de que Argentina entra en un proceso de consolidación en 1860, después de la batalla de Pavón, se van a cumplir en los próximos días un aniversario de esa batalla, la Argentina pone la escuela en el centro de su proyecto de nación, porque vos metías ahí turquito, galleguito, italianito, alemanito, y sacaba 7 años después argentino, que hablaban el idioma de los argentinos, sabían geografía, historia de la Argentina, los símbolos patrios de los argentinos, cantaban el himno. La cohesión social tiene su Entonces, la escuela está garantizada como obligatoria en la primera Constitución Nacional, 1853-1860. En la segunda Constitución, que es la de 1994, la reforma que está firme hasta el día de hoy, ingresa la educación universitaria. Porque la universidad, así como la escuela te da una nación, la universidad le da una identidad a la argentinidad. La Argentina tiene la clase media que tiene, a diferencia del resto de América Latina, gracias a la universidad, ¿no? Es decir, ahí, digamos, además, en esa universidad, la Argentina se convierte en un país de movilidad social ascendente, ¿sí? Mis padres podían ser obreros o podrían ser empleados de clase media que la peleaba para no caer en la clase baja, pero yo podía ir a la universidad pública y ascender socialmente. ¿Qué es la igualdad ante la ley? Que mi origen no defina mi destino. Sí, que tu cuna no sea tu horizonte. Efectivamente, y eso se verifica en la universidad. Lo que enfrenta entonces mi ley ahora es, primero, ¿va a poder dejar firme el veto contra las universidades? ¿Sí o no? Bueno, aparentemente ya tiene un núcleo duro de 87 diputados, esperan ampliarlo incluso, y en principio sí va a poder maniobrar el veto. No sé si total, no sé si parcial, pero algún veto va a poder maniobrar. Y se abre una pregunta para la Unión Cívica Radical respecto de cuán dialoguista va a ser como oposición, porque el último baluarte de la UCR es la universidad pública, a partir de la reforma del 18, con Irigoyen en el gobierno. La segunda pregunta, que es de respuesta más difícil, y la vamos a tener el año que viene, es cuál puede ser el costo político de vetar el financiamiento universitario, que ya generó la primera marcha multitudinaria contra el gobierno. Esa es una pregunta que queda abierta. Por estos días se conoció una encuesta que dice que solo el 25% de los argentinos está de acuerdo con el voto a la jubilación, contra el veto a la movilidad jubilatoria. ¿Cuánto más costo político se puede pagar por las universidades? Vamos a ver. Álvaro, varias cosas. Primero, creo que el gobierno sabe que el costo es elevadísimo. Y sobre todo en un sistema de ajuste donde quita posibilidades, donde se revaloriza la universidad. Segundo, para abonar lo que vos decís, una vuelta me dijo un norteamericano, ¿sabes por qué China nunca nos va a ganar? Le digo, ¿cómo que no?
porque tenemos más universitarios que ellos, y ahí está la potencia de un país. Y después me dijo un profesor, ¿sabés por qué no hay que mirar China y hay que mirar la India? ¿Por qué? Porque en la India cada vez estudian más y cada vez hay más universitarios, va a haber cada vez más clase media, así que la India en el futuro va a consumir más y va a tener una sociedad más pujante. Esto de alguna manera viene a explicar lo que acabas de decir vos. Esto está medido en el mundo lo que significan las universidades. Me encantó. Y la gente que no va a las universidades esto lo sabe porque lo escuchó esa información y se movilizó. El gobierno sabe que la marcha multitudinaria no eran todos universitarios. Había personas que nunca habían ido a la universidad y estaban acompañando a los jóvenes. Ojo con este costo para Milei. A fuerza de esos costos, Pedro, hay personajes que están volviendo a aparecer y que van a volver a aparecer aquí en Tucumán. ¿Así? Así. Alguna expresidenta de la Nación, me parece, que va dicen que ya tiene fecha. Dicen que ya tiene fecha. Y ese, más allá de las adhesiones o no, es un síntoma indicativo de la sangría de popularidad del gobierno. Así es. Álvaro, muchas gracias. A vos, querido. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Nos vemos en 7 días.